¿Cómo están, queridos amigos? Es un gusto saludarles. Estamos aquí en Huellas del Maestro y vamos a conocer la historia de un amigo nuestro que sin duda va a llegar al corazón de todos ustedes. Su historia es una historia de vida que va a llegar a muchas personas que tal vez están pasando por situaciones similares. Él se llama Miguel y quiero presentárselos en este momento. ¿Cómo estás, Miguel? Gusto saludarte. Bien, gracias a Dios. Estamos aquí en el programa Huellas del Maestro y queremos conocer tu historia, un poco de tu vida. Y también queremos conocer qué es lo que Dios ha hecho en tu vida. Así que cuéntanos por favor un poco sobre ti. Bueno, yo soy adventista de cuna y bueno, siempre he tenido conocimiento de lo que es Dios. Por a través de mi familia, mi abuelo es adventista, entonces toda mi familia tiene conocimiento adventista. Ya. Algunos van a la iglesia y otros no van, pero tienen sí el conocimiento de la verdad. Bueno, hace poco falleció mi abuelo, que es el patriarca de la familia, a los 87 años falleció, pero de todo esto contento porque él cuando sufrió una trombosis y en su corazón, cuando las personas quedan conmovidas, él creía que era, todo el día era el sábado. Y a todos les decía feliz sábado y quedó con la mentalidad en Dios. Entonces muy contento que igual que haya quedado con eso y se haya ido al descanso para verlo en la resurrección. Mi padre, cuando ellos estuvieron juntos, me tuvieron a mí, se separaron y mi mamá se fue a trabajar a Argentina. Y cuando fui mi mamá me dejó a cargo de unos tíos. Entonces ella volvió de Argentina a buscarme y mi papá no le dio la firma para llevarme a Argentina. Entonces ella buscó por uno u otro lado, pero después mis tíos quisieron quedarse conmigo. Y ella tenía que volver a Argentina, entonces volvió. Y yo me quedé con mi tío y a mi tío le digo papá. Entonces digo que tengo dos papás y dos mamás. Miguel, cuéntanos un poquito cómo fue tu niñez. Igual uno se da cuenta qué es lo que pasaba con el problema de esto de que yo me criaba con mis tíos. Las diferencias, cosas así, entonces igual cómo afectaban, pero yo viví igual una niñez normal, de estudiar, de jugar, de ir a la iglesia. Mis buenos momentos y buenos recuerdos fueron de la iglesia, por estar en el club de conquistadores y en las clases que se hacían en la iglesia. Esos son hay buenos recuerdos. Así a pasar cuando uno tiene es niño, cree que las personas grandes lo pasan mejor. Entonces uno ansia ser grande. Crecer luego. Claro, de crecer luego y hacer las cosas que hacían los grandes. Pero ahí va el detalle que el mundo cuando envuelve no trae buenas consecuencias cuando uno se aparta del lado del Señor. Tú, después que creciste, entraste a la etapa de adolescencia. ¿Cómo fue tu adolescencia? Mi adolescencia igual fue buena, pero nosotros empezamos a trabajar de muy temprana edad. O sea, a los 13 años ya estábamos trabajando en los muebles, que mi familia siempre ha tenido mueblería. Yeah.
Entonces, a los 13 años ya lo sacaron para que ayudáramos a la familia. Entonces, ahí ya lo empezábamos a relacionar con otro tipo de gente. Entonces, ¿qué es lo que pasó? De que uno se fue envolviendo en el asunto de lo que era el mundo de las personas que trabajan en la mueblería, que muchas veces está lleno de vicios, malas palabras, como son algunos maestros que no tienen mucho conocimiento de lo que el respeto a Dios. Claro. ¿Qué pasaba todo esto con tu relación con la iglesia en ese periodo? ¿Estabas bien? Sí, ¿Estabas firme participando en la no, iglesia? igual yo participaba en la iglesia y siempre luché con esta empresa de trabajar los sábados, de no trabajar los sábados, porque para ellos el día más fuerte es el día sábado. ¿Fue muy difícil para ti ser fiel a Dios en guardar el sábado? No fue tan difícil, no fue difícil porque yo confiaba plenamente en Dios y fue de que siempre yo ponía a Dios antes, que yo los sábados no trabajaba como fuera. Pero en cierto sentido, igual después me fui envolviendo en el mundo. Me fui ya, por ejemplo, cuando me hacían invitaciones, por ejemplo, vamos a un bar y dije, no, yo no bebo, pero después en esa seguidilla, o vamos a una fiesta. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Yo me empecé a entrelazar con el mundo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Empecé a andar con mujeres del mundo, a beber alcohol, y en eso se va presentando las drogas también. Cuando uno se siente mal por haber hecho eso, entonces como se va haciendo como un alejamiento de la iglesia y de Dios prácticamente, por participar en esas cosas del mundo. ¿Te sentías como que como pecador, como que tú no podías ahora ir mucho a la iglesia porque estabas en otro camino haciendo otras cosas? Claro, prácticamente así me sentía. Y ahí te empezaste a desvincular más y más de Claro. de la iglesia. Y yo creía que lo estaba pasando bien, con esas cosas, pero prácticamente ahí me agarró Satanás y, o sea, me hizo añico, o sea, me maltrató en el mundo. Ahí se vinieron peleas, la drogadicción, el alcohol, todo eso que a uno lo cambian como persona. Varias veces traté de cambiar por mí mismo. Varias veces quise, no, esta vez ya voy a dejar de fumar. ¿Tomaste decisiones para...? Claro, por mi propia decisión, pero sin Dios. Y que duraba un mes, 3 meses, y volvía a lo mismo y peor. ¿Y qué pasaba con tu familia en toda esa época difícil de tu vida? ¿Qué hacían ellos? Ellos siempre me aconsejaban de que saliera de la droga, que volviera a la iglesia. ¿Hubo alguna persona en particular que tú consideras importante para tu vida en ese momento? Sí, mi papá. Mi papá con mi mamá. Por ejemplo, las demás personas, por ejemplo, hermanos, así como me veían en la condición que ellos estaban, ellos le decían que me echaran, que no podía ser así, y lo que yo estaba pasando. Y mis papás siempre me acogieron de la forma que yo estaba, porque uno empieza a hacer tonterías, como escaparse de la casa, volver tarde. Y muchas barbaridades más. Yo ni siquiera tenía que tener dinero para drogarme o tomar alcohol. Entonces yo llegaba, ellos me ofrecían, o que fuera a comprar. Entonces ellos me regalaban las cosas
No podía salir de esa condición. O sea, prácticamente yo estaba asumiendo que iba a ser drogadicto y alcohólico en mi vida, que ya no tenía otra solución. Qué terrible esa situación de llegar al punto de no ver salida, porque tú no veías salida, Claro, tú no había salida. llegaste a asumir que ya no había salida y esa sería tu vida para siempre y se acabó. Claro. ¿Y qué es lo que pasó? De que un día me vi en esa condición que yo estaba, entonces dije, ¿seré así para toda mi vida? Y en un momento dije, voy a tener que asumir que sí, que así va a ser. Y dije, pero Dios, yo conozco a Dios de pequeño y Dios, y uno de repente en esa situación que está, uno le echa la culpa a Dios. Porque como es, pero todas las decisiones las toma uno. Dios nos da esa capacidad de que uno tome las decisiones. Dios puede estar a nuestro lado diciendo que no lo hagamos y al otro lado está Satanás que dice que sí lo hagamos. Pero uno es el que toma la decisión de si hacerlo o no. Entonces, ¿qué es lo que pasó? De que un día llegando mal a mi casa, drogado, con alcohol, me arrodillé en los pies de mi cama, me arrodillé y le hice una oración muy sincera a Dios. Le dije, con estas palabras, le dije, Señor, si tú existes, si tú no quieres que yo sea así, hace un milagro en mi vida. Ya esta situación yo no la aguanto, ¿por qué? No sacaba nada con meterme a rehabilitación, porque conozco a muchas personas que han estado 2 años encerradas en rehabilitación y salen a puro drogarse. Entonces, ¿qué es lo que yo necesitaba en mi vida? Era un milagro. Era un milagro realmente porque uno mismo se engaña solo. Si va a rehabilitación, va a un psicólogo, a un psiquiatra, uno mismo solo se engaña y vuelve de nuevo a la condición. Entonces yo busqué la ayuda divina. Entonces le dije, Dios, si tú existes, hace un milagro en mi vida. Y de esto, al otro día, paso por fuera de mi iglesia, de la que yo asistía, que asisto habitualmente, y sale un anciano de la iglesia, a la puerta de la iglesia, y manda al hijo a invitarme para ir a un campo escuela que están haciendo en Manzano, en el recinto adventista. O sea, para que podamos entender un poquito más, tú salió de la iglesia, un líder de la iglesia, Sí, un ¿cierto? líder De la iglesia, y te dice, Sí. envía al hijo y te invitan a un programa especial que la iglesia tenía, ¿cierto? Sí. De capacitación. Claro. Ya. Y me invitó y le dije, bueno, es que puede ser señal del Señor. Fui, me dirigí, un día viernes, y yo fui en la condición que yo estaba, porque el Señor dice que ven así como está, porque uno siempre espera ir al Señor, pero dejar todas las cosas para ir recién a donde el Señor. Y es muy difícil. Es demasiado difícil porque yo lo intenté muchas veces dejar las cosas para ir al Señor, pero nunca resultó. Entonces yo fui así en la condición que yo estaba. Y hubo una predicación que cuando Elías ascendió al cielo, cuando Dios se llevó a Elías al cielo, quedó Eliseo como profeta. Entonces Dios le preguntó a Eliseo, ¿qué quieres que yo te dé? Entonces Eliseo le dijo, yo quiero una doble de porción de espíritu que tenía Elías. Entonces Dios les dio esa porción de espíritu a Eliseo. Entonces dijeron, en esta noche, cuando estábamos en el campo, en el terreno, piden en su corazón qué quieren pedirle a Dios. Y yo en la situación que yo estaba ahí en medio, yo le pedí en mi corazón, le dije, Señor, yo quiero un espíritu nuevo.
y Dios me dio un espíritu nuevo. Él cambió mi vida. Dios cambió mi vida. Y eso me llena de gozo, que Él demostró que Él existía a cambiar mi vida. Así que con esto yo igual empecé a dar estudios bíblicos, a incorporarme más a la iglesia, empecé a ir a la iglesia, a estudiar la Biblia, a orar más, a alejarme de donde yo me juntaba habitualmente, con amigos, entre comillas, que no son amigos, y a dejar todos los lados donde yo donde habituaba radicalmente. Entonces empecé a juntarme más con mi familia. Entonces Dios empezó a trabajar en mi vida y cambió. Y de un día para otro dejé todas las cosas malas que están en mi vida. Entonces Dios hizo ese milagro en mí. Entonces yo puedo decir que Dios existe. Dios existe. Y yo cuando le doy estudios bíblicos a las personas que están en la misma condición mía, que hagan lo mismo que hice yo, de pedirle al Señor. Así como por ejemplo a primos, a tíos, que están también atrapados por la droga, por el alcohol. De repente cuando son unos familiares, ellos no ven, como hay más confianza, entonces de repente dice, ¿cómo tú puedes venir a decirme de esas cosas si tú hiciste lo mismo? Pero en este caso yo me presenté como instrumento del Señor y ellos me piden que yo le haga estudios, porque el único que puede cambiar al ser humano es Cristo, Jesús. El único que puede, con su Espíritu Santo, cambiar a las personas. Entonces ahí estoy en eso de dar los estudios. Mostrando al Señor a otras personas. Claro, lo que Él hizo en mí, yo creo que testificando. Eso es la mejor predicación que una persona puede recibir, no solamente de palabras, sino el ver la condición en la cual se encontraba una persona y luego lo que el Señor hizo, la transformación en la vida de esa persona. Eso habla mucho más fuerte que cualquier palabra. Claro, no, ellos admirados del cambio que yo tuve. Entonces ellos saben que Dios hace milagros, porque en la condición que yo estuve y el cambio radical, ellos también quieren tener esa misma transformación y están en esa lucha. Bueno, a todo esto también Dios hizo otro milagro poderoso en mi vida. Aparte de sacarme de la droga, del alcohol, este milagro fue de que Él me sanó de una enfermedad que ni los médicos supieron saber qué es lo que era. ¿Cómo pasó esto? De que yo fui a un paseo de iglesia y se me venía pronunciando una enfermedad de que tenía como un sangramiento intestinal. ¿Qué es lo que pasó? De que me agravé mucho. Y llegando del paseo de la iglesia, que esto fue para un año nuevo del año pasado, caía en las postas muy graves, muy graves. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Estuve 5 días en la posta, en el hospital Padre Hurtado. Estuve 5 días. Y prácticamente estaban esperando que yo me muriera. O sea, estaba acostada en una camilla, me pusieron suero y yo tenía constantemente hemorragias. Personas que estaban al lado mío se morían, así. Entonces yo igual por una parte estaba asustado porque creían que estaban esperando que me muriera. Entonces no me querían sacar de ahí porque estaban esperando prácticamente eso. Me llevaron a la UCI para estabilizarme y ahí me hicieron varios exámenes. Y de esto a mi familia le decían que esperaran lo peor, que yo me iba a morir, porque era un asunto de que yo no podía comer ni tomar agua. Entonces, y seguía con la hemorragia, como era como que yo iba como más de 10 veces al baño. Que lo que pasaba de que
con la hemorragia yo me adelgacé 30 kilos de una. Me comió los músculos, las carnes y ya prácticamente ya no tenía flora intestinal. Y cuando estaba ya moribundo en la cama, fue el pastor Vegas de mi iglesia en ese entonces, con los ancianos, con los líderes, a ungirme. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Me ungieron y el pastor Vega me dijo, Miguelito, Miguel, me dice Miguelito, ¿qué quieres que Dios haga por ti? Yo le dije en mi condición que yo estaba, yo le dije que Él hiciera, que me diera sanidad. Y el pastor me dijo, ¿y tú qué harías por el Señor? Yo dije, yo trabajaría para Él. Entonces, en eso los doctores pasaban por el lado mío, no sabían nada de lo que yo tenía. Entonces, prácticamente me mandaron desahuciado para la casa. Me dijeron que me fuera a morir a mi casa, ya que me fuera del hospital. Y acá, llegando a mi casa, me dieron la doctora me dijo que no podía hacer ejercicio, no podía trabajar y prácticamente nada, no podía hacer nada, no comer nada. Entonces llegué a mi casa, empecé a comer sano, empecé a hacer una dieta plana, sana, y mis papás me hicieron una cataplasma de barro por día, noche y tarde. Y esto fue me tiró la fiebre para afuera y empecé a comer sano y los remedios que me dieron en el hospital los fui dejando de a poco. Entonces ya a los 5 meses yo ya no tomaba remedio, empecé a trabajar y empecé a hacer ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Dios hizo ese milagro en mi vida. Dios me sanó, me salvó de la muerte. Empecé a trabajar en la iglesia y ahora, por ejemplo, soy director de Acción Misionera, de promover a la iglesia a hacer obras misioneras. Y esto yo lo acepté porque yo sé que Él me pidió que hiciera esto y así que doy testimonio y también doy fe, testimonio y le hago conocer a la gente quién es Dios, de los milagros que ha hecho en mi vida, de glorificarlo. Así igual uno es pecador, tiene errores, pero Dios va haciendo los cambios en uno. Y le pido al Señor que esta vez mi testimonio sea fuerte para las demás personas, para que vean que puede Dios hacer milagros en su vida, que hay cambios que uno puede hacer radicalmente a un 360 grados. Así que también cuando les dije trabajar para Dios, siempre me cuestiono si es para estudiar para pastor, pero le digo al Señor que se haga su voluntad, que Él haga su voluntad. Ese es mi llamado y mi testimonio para las personas que van a ver esto. Muchas gracias, Miguel, por esta historia que tú has contado, la historia de tu vida y lo que Dios ha hecho por ti. Sin duda que milagros extraordinarios. Tú también puedes recibir la bendición de Dios en tu vida. No importa la situación en la cual te encuentres, Dios te puede alcanzar allí. No importa si estás pasando una situación de familia difícil que ves imposible que sea superada. Dios es Dios de lo imposible. Solamente debes entregar tu vida a Él y desear que Él haga su obra en tu corazón. Si tú quieres conocer más a Dios, te presentamos a continuación un curso bíblico. A través de la palabra de Dios podrás conocer más acerca de Dios y lo que Él espera de ti.
puedes solicitarlo en este momento al teléfono que está en la pantalla y los vamos a enviar cuanto antes, totalmente gratis. Nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo Huellas del Maestro. Que Dios te bendiga. Huellas del Maestro.